Hay una delgada línea entre el amor profundo y el odio visceral. Yo la crucé. Nunca piensas que la persona por la que darías la vida será la misma que intente enterrarte. Si estás escuchando esto, es porque necesitas saber hasta dónde puede llegar alguien y hasta dónde puede llegar la venganza. Todo comenzó de la forma más inocente posible. A finales de mayo de 2016, después de 3 años de miradas nerviosas y conversaciones casuales, finalmente reuní el valor para invitar a salir a Kate, mi amor platónico. Fuimos a tomar un café y la química fue instantánea. Hablamos durante horas y al final de la noche, supe que esto era diferente. Después de solo 3 citas, hicimos oficial nuestra relación. Los siguientes 7 meses no fueron buenos, fueron perfectos. Era ese tipo de relación que ves en las películas y que te hace poner los ojos en blanco, excepto que era la mía. Coincidíamos en todo. El mismo humor absurdo, el amor por las películas de terror de bajo presupuesto, las caminatas de fin de semana. Casi nunca discutíamos. Éramos brutalmente honestos y abiertos el uno con el otro, lo que, hay que decirlo, llevó a una vida íntima increíble. Ambos teníamos buenos trabajos, así que no había estrés por el dinero. Nos consentíamos mutuamente. Yo le compraba esa primera edición de un libro que quería. Ella me sorprendía con entradas para un concierto. Nuestras familias se adoraban. Mi madre la trataba como a la hija que nunca tuvo. Sus padres me decían que era el tipo de hombre que esperaban para ella. Era, sin exagerar, demasiado bueno para ser verdad. Y como siempre pasa con las cosas que son demasiado buenas, lo eran. En enero de 2017 mi vida dio un giro. Fui aceptado en el programa de reserva de las Fuerzas Armadas de mi país, como ingeniero de combate. Era algo que siempre había querido hacer, una prueba personal. Kate me apoyó al 100%. El entrenamiento básico comenzó en febrero y duró hasta finales de abril. Y fue, sin duda, lo más difícil que había hecho en mi vida. Físicamente, te destrozan y te reconstruyen. Pero mentalmente, es otro nivel de infierno. Estás aislado, te gritan desde el amanecer hasta el anochecer. Duermes 3 horas si tienes suerte. Hubo varias noches, tirado en mi litera con los pies sangrando, en las que estuve a punto de renunciar. Lo único, y digo lo único, que me mantuvo en pie fueron las palabras de Kate. Recibíamos nuestros teléfonos durante 1 hora los domingos. Sus mensajes y sus llamadas eran mi ancla. Me recordaba quién era yo fuera de ese infierno, me decía lo orgullosa que estaba. Cuando llegó el día de la graduación, verla entre la multitud, llorando de orgullo mientras yo recibía mi certificado, hizo que todo valiera la pena. Pero la prueba no había terminado. Como parte de mi trabajo en la reserva, tenía que asistir a un entrenamiento avanzado durante el verano, desde principios de junio hasta finales de agosto. Esto significaba irme de nuevo, esta vez a un centro de entrenamiento a 400 kilómetros de distancia, durante casi todo nuestro receso de verano. Kate volvió a apoyarme totalmente, o eso parecía. Ese verano fue brutal, pero de una forma diferente al básico. No se trataba de la dificultad física, sino de la psicológica. Yo era el tipo nuevo, el reservista entre un montón de tipos que llevaban años en esto. Inmediatamente me convertí en un marginado social. Se formaron grupos y yo no estaba en ninguno. Fui el blanco de todas las burlas, bromas pesadas, y un acoso constante y sutil que te desgasta día a día. Mi autoestima, que siempre había sido sólida, se hizo polvo. Empecé a dudar de todo, me aislé. Y de nuevo la fe de Kate en mí fue lo que me hizo resistir. Hablábamos todas las noches que podía. Ella era mi luz. Gracias a su apoyo, agaché la cabeza, apreté los dientes y me concentré en el trabajo. Terminé como el quinto mejor de todo el curso. Se lo debía todo a ella. Pero cuando volví a casa, yo no era el mismo hombre que se fue. Las cosas empezaron a deteriorarse casi de inmediato. Kate lo notó antes que yo. Según ella, yo ya no era el tipo espontáneo y extrovertido del que se había enamorado. Y tenía razón, me volví distante. Lo que antes eran bromas entre nosotros, ahora yo las tomaba como insultos personales. El acoso de ese verano me había dejado la piel demasiado fina. Prefería quedarme en casa viendo películas y teniendo intimidad, en lugar de salir con nuestros amigos. La verdad, que ninguno de los dos supo hasta mucho después, es que había desarrollado una fuerte ansiedad social. Estar entre multitudes o grupos de gente me provocaba ataques de pánico silenciosos. Y eso, por supuesto, empezó a envenenar nuestra relación. Llegamos a nuestro segundo aniversario, en 2018. La tensión era palpable. Tuvimos una discusión explosiva por un pequeño malentendido, algo sobre dónde íbamos a cenar, pero que se convirtió en una pelea sobre todo lo que estaba mal entre nosotros. Y en el calor del momento, terminamos. Estaba devastado, destrozado. Pero 3 días después, ella me escribió.
Dijo que había sido un error, que me amaba y que quería intentar arreglar las cosas. Pasaron 3 semanas antes de que nos viéramos en persona, pero hablamos todos los días, tratando de reparar el daño. Cuando finalmente volvimos, nada se sentía igual. Cada conversación era como caminar sobre cáscaras de huevo. Yo tenía miedo de decir algo que la molestara, y ella tenía miedo de activar mi ansiedad. Mi ansiedad empeoraba por el miedo a perderla, y eso, a su vez, dañaba más la relación. Era una espiral mortal. Finalmente, a finales de julio, todo explotó. Mientras yo estaba fuera o lidiando con mis demonios, Kate estaba en la escuela, y allí conoció a un chico llamado John. Aparentemente, Kate vio en John al tipo que yo solía ser. Despreocupado, divertido, social. Rápidamente se hicieron muy buenos amigos. Él fue su hombro para llorar cuando rompimos brevemente. Él fue quien la consoló cada vez que yo, sin querer, metía la pata por mi ansiedad. Para que conste, yo sabía que John existía. Kate me hablaba de él, era solo un amigo, y yo estúpidamente le creí. Nunca pensé que mi Kate, haría algo para lastimarme. Una noche, después del trabajo, había planeado quedarme en su casa. Llegué, usé mi llave y los encontré a los dos. Estaban relajados en el sofá de la sala, viendo la tele. La escena no era incriminatoria, pero la sensación en la habitación era densa. Kate saltó un poco cuando me vio. Oh, hola. John pasó de visita de forma espontánea. Ya se iba. John me saludó con una sonrisa incómoda y se fue. Después de que se fue, el ambiente se volvió ártico. Ella se volvió fría y distante. Apenas me hablaba. En ese momento lo supe. Lentamente acepté la verdad que había estado evitando. Nuestra relación estaba muerta. La miré y le pregunté, ¿cómo están las cosas entre nosotros, Kate? De verdad, ella suspiró, sin poder mirarme a los ojos. No lo sé. Coincidió con mis pensamientos. Hablamos con calma, con una tristeza agotada, y acordamos que lo mejor era terminar. Decidimos hacerlo oficial al día siguiente. Es tarde, dijo ella, y todavía me preocupo por ti. Puedes quedarte esta noche. Ese fue su error. Desde ese momento hasta que se durmió, Kate estuvo pegada a su teléfono de forma inusual. En el pasado, nunca le importó si yo veía sus mensajes con amigos. Éramos así de abiertos. Pero esa noche hacía todo lo posible por ocultar la pantalla, girando el teléfono cada vez que yo miraba en su dirección. ¿Con quién hablas tanto? Te le pregunté. Solo cosas privadas de la escuela, respondió demasiado rápido. Las dudas me estaban comiendo vivo. Se durmió antes que yo, agotada emocionalmente. Pero yo no podía dormir. Estaba allí, acostado junto a ella, sintiendo el vacío en el pecho. Su teléfono estaba en la mesita de noche. La curiosidad me ganó. Esperé media hora hasta estar seguro de que estaba profundamente dormida. Me senté, tomé el teléfono. Conocía su contraseña, siempre la había conocido. Lo desbloqueé. Y allí estaba. Su chat con John no eran docenas de mensajes. Eran cientos. Mensajes de esa misma noche, enviados mientras yo estaba a su lado. Kate. Ya se lo dije. Mañana terminamos oficialmente. John. ¿Estás segura? ¿Estás bien? Kate. Sí. Estoy triste por cómo pasó, pero emocionada. Finalmente, John. Yo también. No puedo esperar a poder besarte en público. Seguí bajando. Había mensajes de semanas atrás, hablando de que ahora estaba soltera, refiriéndose a nuestra ruptura de 3 días. Hablando de lo emocionante que era poder ser pareja en público. Y lo peor, burlándose de mí, burlándose de mi ansiedad, de mi distancia, de cada cosa que yo hacía y que antes ella amaba. Me quedé sentado en la cama, leyendo cada palabra hiriente, y lloré en silencio mientras ella dormía a mi lado. Pero mi llanto no fue tan silencioso como creí. Kate se despertó, vio el teléfono en mi mano, vio las lágrimas en mi cara, y su expresión pasó del sueño a la confusión, y de ahí al pánico. Se dio cuenta de lo que estaba leyendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Dame eso!, gritó, hizo un escándalo. Pero yo no pude encontrar la rabia. No encontré las palabras para enfrentarla. Solo sentía un frío y profundo vacío. Dejé el teléfono, me levanté, tomé mis llaves y mi chaqueta. No te atrevas a irte. ¡Eres un cobarde! Violaste mi privacidad, gritaba mientras yo me ponía los zapatos. Simplemente abrí la puerta y me fui, mientras ella me insultaba desde el pasillo. Llegué a casa en la madrugada. No sé ni cómo conduje. Entré, cerré la puerta, me deslicé por ella hasta el suelo y colapsé. Lloré desconsoladamente toda la noche. Un llanto feo, ruidoso, que venía del alma. Al día siguiente, llamé al trabajo para reportarme enfermo. Pasé el día entero hundido en la cama, incapaz de moverme. La traición fue devastadora.
pero lo que vino después fue infernal. Al día siguiente mi teléfono explotó. Pero no eran mensajes de Kate. Eran mensajes de texto furiosos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, incluso de su familia. Eres un cerdo. No puedo creer que le hicieras eso. Mantente alejado de ella, monstruo. No entendía nada. ¿Ella les había contado que me engañó y ellos estaban enojados conmigo? Entonces, recibí un mensaje de su mejor amiga. Kate nos contó lo que hiciste. Aprovecharte de ella en su momento más vulnerable. Eres repugnante, mi sangre se heló. Llamé a un amigo en común, exigiendo saber qué diablos estaba pasando, y me lo contó. En un intento desesperado por salvar su imagen y desacreditar cualquier cosa que yo pudiera decir sobre ella, Kate les había contado a todos una historia completamente diferente. Les dijo que yo me había aprovechado de ella esa noche. Que, sabiendo que íbamos a terminar, yo había forzado un último intento de conseguir algo. Y que después del acto, simplemente me había ido. Ella, por supuesto, se pintó a sí misma como una víctima trágica pero fuerte. Les dijo a todos que, aunque lo que yo había hecho era traumático, se negaba a presentar cargos. ¿Por qué? Porque no quería convertir su vida en un circo judicial. Y porque era la persona más grande al no hacerlo. Era una mentira brillante. Imposible de refutar sin parecer que estaba atacando a la víctima. Pasé los siguientes meses en un estado de pánico absoluto. Una acusación de violación, incluso una informal, podía destruir mi vida. Tenía miedo de que me expulsaran del ejército. Tenía miedo de que arruinara mi reputación profesional para siempre. Esperaba cada día una llamada de la policía o de mis superiores, pero nunca pasó nada. La mentira solo existió en nuestro círculo social, pero fue suficiente para destruirme. 5 meses después, cuando el miedo había empezado a convertirse en una rabia sorda, recibí un mensaje. Un DM en redes sociales. Era Kate. Mi corazón dio un vuelco. Tras unas palabras de cortesía, soltó la bomba. Básicamente, se disculpó por todo. Admitió que me había engañado. Admitió que había inventado la historia de la violación. Pero añadió la frase que selló su destino. Lo siento mucho, pero nunca lo admitiré públicamente. Tengo que salvar mi propia reputación. Mi imagen, al demonio, tu reputación. Mi imagen, al demonio. Me enfurecí. Pero mantuve la calma. No respondí con rabia. Respondí con amabilidad. Y tomé capturas de pantalla de toda la conversación. Y entonces, durante los siguientes 3 meses, comenzó un ciclo. Un ciclo enfermizo que ella controlaba. Se quejaba de su situación actual. Generalmente, John había hecho algo mal, la había ignorado o había sido un idiota. Me pedía consejos, se ponía nostálgica. Lamentaba nuestra relación. Decía que yo nunca la había tratado tan mal como John. Insinuaba que deseaba que volviéramos a ser como antes. De repente, me ignoraba. Esto significaba que John finalmente había hecho algo romántico para salvar la relación. La campaña de difamación. Para reafirmar su lealtad a John, y probablemente para aliviar su culpa, ella y sus amigas iniciaban una campaña de difamación en redes sociales. Publicaban indirectas sobre ex tóxicos y gente que no acepta un no, sabiendo perfectamente que yo lo vería, la pelea. Yo, como un idiota, caía en la trampa y le escribía para defenderme. Discutíamos. Ella giraba la conversación para hacerme quedar como el malo, el acosador, el que no la superaba, el bloqueo. Me bloqueaba por un mes. Y luego, el ciclo se repetía. Esto ocurrió 3 veces. Como un reloj. Cada vez me dejaba exhausto, ansioso y destrozado. Pero una parte de mí, la parte que buscaba justicia, lo permitía. Porque cada vez que ocurría, yo guardaba todo. Cada mensaje donde se quejaba de John. Cada mensaje donde admitía extrañarme. Cada publicación difamatoria. Y lo más importante, esa primera confesión donde admitía la falsa acusación. Guardé capturas de pantalla de todo lo incriminatorio que decía. Tenía una tarjeta SD llena de pruebas antes de decidir que ya era hora. Ya no sentía dolor. Solo una fría y metódica calma. Hice varias copias impresas de los peores mensajes. La confesión de la violación falsa. Las burlas sobre mí con John. Sus quejas sobre John yuxtapuestas con sus publicaciones públicas alabándolo. Las campañas de difamación. Compré una pila de sobres Manila grandes y los envié por correo. Los envié a todos los que pensé que eran importantes para Kate, sus padres, sus abuelos, su familia cercana, sus mejores amigas, las que me habían insultado, su jefe, sus compañeros de trabajo, sus profesores de la universidad, a cualquiera cuya dirección pude encontrar. Me aseguré de que todos supieran que los mensajes eran entre ella y yo, y los envié. Luego, esperé.
En 3 semanas, obtuve resultados. Algunas de las personas que me habían llamado monstruo me escribieron mensajes privados para disculparse. Me dijeron que no tenían idea, que estaban horrorizados. Pero mi favorito, el que guardo hasta el día de hoy, fue el mensaje de sus propios padres. Me escribieron un largo correo electrónico. Me dijeron que lamentaban profundamente el comportamiento de su hija, que la habían criado para ser mejor que eso. Y terminaron rogándome, por favor, que no tomara acciones legales. La idea me había cruzado por la mente, pero la verdad es que no tenía ni el dinero ni la fuerza mental para una batalla legal. Les respondí: aprecio sus palabras, lo pensaré. Si decido hacer algo, serán los primeros en saberlo, además de Kate. Nunca tuve la intención de hacerlo, pero la amenaza era suficiente. Por supuesto, Kate también me escribió. Mensajes frenéticos, furiosos. ¿Cómo pudiste traicionar mi confianza así? Arruinaste mi vida, bastardo. Te odio, te odio. No respondí. Solo leí cada mensaje furioso con una sonrisa satisfecha. Dejé que se desahogara, que gritara al vacío. Y cuando finalmente dejó de escribir, la bloqueé. Nunca supe el alcance total del daño. Pero sí sé, por amigos en común, que dejó la escuela poco después, y que ya no tiene el trabajo que tenía. Espero que John haya valido la pena. La venganza se sintió bien. Se sintió como justicia, pero no me curó. El trauma de la traición y, peor aún, de la falsa acusación, me había destrozado. Así que hice lo que debía haber hecho hacía mucho tiempo. Busqué ayuda. Empecé a ver a una terapeuta. Y durante los siguientes meses, progresé mucho. Desempaqué el trauma del ejército, la ansiedad social, la traición de Kate. Le debo a esa mujer mi vida. Terminé la terapia alrededor del 9º mes. Llegó un punto en el que me di cuenta de que ya no la necesitaba. Empecé a socializar más, formé un nuevo grupo de amigos, gente que no tenía nada que ver con mi pasado. Lentamente salí de mi burbuja. Me metí de lleno en mis pasatiempos, la armería y la electrónica. Descubrí que era bueno creando cosas con mis manos. Con mi nueva actitud, me postulé para cursos de liderazgo y apoyo militar en la reserva. Esos cursos me llevaron por todo el país, a lugares que nunca habría conocido. Incluso salí del país para ejercicios con aliados. Conocí a gente increíble, personas que ahora considero hermanos y hermanas. Y durante esos viajes, conocí a una persona maravillosa a quien llamaré Jody. Jody ha sido un pilar en mi vida desde que nos conocimos. Empezamos como amigos. Ella vivía a 500 kilómetros de mí. Solo nos veíamos cuando me asignaban cerca de su zona, pero nuestra amistad floreció en algo más. Un día, me dijo que había una oportunidad laboral en mi ciudad y que iba a tomarla. Viajamos juntos de regreso en mi auto. Consiguió un lugar cerca del mío, empezamos a vernos más, y el resto es historia. El mes pasado celebramos 2 años juntos. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que supe de Kate. Nunca pensé que volvería a interactuar con ella. Por curiosidad, había revisado sus redes, con una cuenta anónima, claro. Descubrí que ella y John terminaron, pero no antes de tener un hijo juntos. John, como era de esperar, se convirtió en un padre ausente y Kate se juntó con otro tipo. El pasado estaba muerto. Hasta la semana pasada. A Jody le gusta publicar cosas sobre nuestra vida. Hace poco, subió una publicación sobre la cena que tuvimos por nuestro 2º aniversario. Una foto de nosotros dos, yo con lo que ella llama mi cara de tonto feliz, al parecer. Esa publicación apareció en el feed de Kate, y ella reconoció mi cara de inmediato. Recibí un mensaje de una cuenta que no conocía. Era Kate. Me pedía hablar, reconciliar el pasado. Le respondí amablemente que no tenía interés en absoluto, y la bloqueé. Pensé que ahí terminaba todo. Estaba equivocado. 2 días después, Jody vino a verme, con una expresión extraña en su rostro. Oye, ¿quién es Kate? Kate le había escrito a Jody. Le pidió hablar de mujer a mujer sobre mí. Jody me mostró el mensaje. Nunca le había contado los detalles de mi pasado con Kate. Quedó atrás, nunca surgió el tema. A veces bromeaba sobre mi ex malvada, pero sin detalles. La senté en el sofá. Y le expliqué que Kate era esa ex malvada. Le conté todo. El engaño, la mentira, la falsa acusación de violación, la venganza, todo. Le mostré las pruebas, que todavía tenía guardadas en la nube. Gracias, Snapchat Memories. Le mostré el mensaje que Kate me había enviado a mí. Le aseguré que no quería absolutamente nada que ver con Kate. Jody escuchó todo en silencio. Cuando terminé, me tomó la mano. Me miró a los ojos y dijo, lo entiendo. Y te amo, luego,
Tomó su teléfono y le escribió a Kate. Le dijo que yo ya había rechazado hablar con ella y que ella tampoco tenía ningún interés en hacerlo, y la bloqueó. Me hierve la sangre pensar en qué demonios quería hablar Kate. Pero todos esos miedos, toda esa rabia, simplemente se disuelven cuando pienso en lo maravillosa que es Jodie. Creo que ella se merece un anillo después de esto. Al final, la mejor venganza no fue exponerla. Fue sobrevivir a su mentira y encontrar una felicidad que ella nunca podrá tocar.